farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, un placer enorme poder encontrarme con ustedes todas las semanas acá. Y hoy, como siempre, los voy a llevar con Azul Selene para que, junto con Marcelo, nos cuente con qué nos van a sorprender en la columna de hoy. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, cuéntenme qué es lo que los traen hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy Azul no vino belicosa, hoy viene con un tema... Después de la última viaje. Claro, más innovador, quiere sobrevivir en las últimas columnas que hizo, así que hoy nos va a traer sobre un tema que creo que es interesante. Sí, ya lo había adelantado, me parece, hace un par de columnas que me quedó colgado, entonces hoy lo quiero terminar. Está relacionado con algo que se llama gerociencia. La definición es que es un campo interdisciplinario que apunta a entender a nivel molecular la relación entre el envejecimiento biológico y las enfermedades relacionadas con la edad y otras condiciones que disminuyen la calidad de vida. Suena importante, no sé. Suena importante. Lo que pasa es que, digo primero la definición, pues si te digo de entrada, vamos a vivir 10, 15, 20, 100 años más de lo que estamos viviendo ahora, vos me vas a mirar como... ¿Estás segura? Es que suena como que te lo dicen desde hace muchos años, ya sí. El tema de que vamos a vivir tanto y nunca terminé de entender por qué. Sí, y al final sí, se vive un poco más, pero bueno. Sí, pero si es 10 años, bueno. ¿En qué se basan? Eso es lo interesante saber. Yo primero, cuando estaba buscando sobre esto, digo, bueno, debe ser alguna pavada. Pero buscándolo, hay referentes, hay gente importante hablando de esto. Uno, por ejemplo, Bobby Dadwar, doctor del departamento... Sí. Bueno, sí, vos importantísimo, así, sí. Vos decías así, bueno, yo todas las noches hablo de es doctor del departamento de genética de la Escuela de Medicina de Harvard. Ah, sí, bueno, algo debe saber. Dice que de la ciencia ficción estamos sacando la palabra ficción. Podemos esperar terapias en el mercado en unos 10 o 15 años con un enorme impacto en la salud y longevidad. Ya en los mercados. ¿Eso lo dijo en qué año? ¿Ahora? Sí, ahora, en los últimos años. Esto es todo reciente. O sea, no estamos hablando de dentro de 100 años vamos a vivir más, sino una cosa... Sí. Hay, por ejemplo, te voy a decir, pues, capaz alguien que está metido en el tema, está metido en la medicina, tiene más ideas. Yo leo los nombres y la verdad es que sí, no te suena, no decís quién es. Pero vos lees quiénes son o qué representan y ahí decís, puede ser que tenga una idea. Por ejemplo, José Luis Cordeiro es el miembro fundador de la Universidad Singularity. Él piensa que el primer inmortal tal vez tenga que gastar billones de dólares y es posible que probablemente y terriblemente se muera. Pero en poco tiempo esto se va a masificar, las tecnologías se van a desarrollar mucho y la gente va a poder vivir indefinidamente. Sí, eso después, bueno, un día tenemos que hacer un programa para medir el impacto en general de estos cambios en las relaciones humanas y en el futuro del después mundo, un debate filosófico terrible. Sí, y práctico, porque si la gente no se mueve, y a eso va el tema de el que lo puede pagar. Ya lo dijo Lagarde, la gente está viviendo mucho. Sí. Rafael Just, un neurocientífico de renombre mundial, dice esto puede ser mucho más importante que la carrera espacial, pues si logramos descifrar el código cerebral, nos entenderemos a nosotros mismos por primera vez en la historia. Ahora, esto de entender el código cerebral es lo que yo venía relacionando con la gerociencia, que ahora se está trabajando cada vez más. Cosas que uno ya naturalizó completamente, como la generación de órganos a partir de células madre artificiales, eso ya es relación con la regeneración del cuerpo. Se habla de que la edad solo es un número y que la verdadera edad es química. Claro, porque si vos tenés un cuerpo
Y si cuando empieza a fallar lo empezás a regenerar, no te morís, en teoría. Si no, porque, sí, salvo un accidente, sí. Claro, pero si el cuerpo sigue funcionando, en teoría seguís vivo. Sí. Entonces no es, y pensando que ya hay partes del cuerpo, sé que es mucho más complicado que esto, ¿no? Sí. Pero hay que también... El tema es que están hablando de un horizonte de 10 o 15 años, claro, para empezar a ver resultados concretos. Sí, ya no es que se esté hablando, bueno, en unos cientos de años, como decías antes, ya se están hablando de, en 20 años se va a conocer masivamente. Lo cual aparte ese es un impacto no solo en lo que tiene que ver con un planeta estresado por el consumo, desde el lado negativo, del lado positivo tenemos un impacto en lo que sería el tema de salud, porque hoy la mayoría de las enfermedades están asociadas con la vejez. Sí, precisamente. Y buscando sobre la gerociencia, primero me di cuenta de que no hay mucho en español. Está casi todo en inglés, y lo que encontré en español en realidad venía de un centro en Chile, que es el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, Gero. Me imagino que debe ser el único en Sudamérica. Y ¿sabes qué? Sí, no encontré nada más. Sí, te lo digo solo para ponerte en un aprieto. El Gero es un centro del programa del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, FONDAP, para el estudio del envejecimiento y su relación con patologías que afectan el cerebro. ¿Son privados estos centros? Mixtos. Y sí. Y, por ejemplo, dicen que la investigación se divide en 3 pilares fundamentales. Primero, estudiar los factores asociados con el envejecimiento, investigar los mecanismos celulares y moleculares asociados con el envejecimiento y desarrollar estrategias de intervención para aumentar los años de vida útil y la salud en modelos preclínicos de enfermedades neurodegenerativas, etc. Qué feo sonó lo de aumentar la vida útil, o sea, creo que queda claro el mensaje con el mundo que estamos viviendo. Me llamó la atención mucho primero que sea en Chile, porque es la única fuente que encontré en español del tema. Y después sí, eso, que ya haya centros dedicados especialmente a esto y que haya tanta gente que ya te está diciendo, mirá que se viene. Sí, no, indudablemente uno no sabe si esperanzarse o no esperanzarse. Son cosas que, como venimos hablando de la inteligencia artificial y la tecnología, justo lo iba relacionado con claro, están diagramando un mundo muy distinto al que conocemos. O sea, no es ni por asomo lo que hemos vivido, sobre todo los que somos un poco más mayores. Es que parece, sacado una... Pues si yo te digo ahora, bueno, mira, no va a haber trabajo para nadie, entonces la gente va a dejar de trabajar, miles de millones se van a morir, va a quedar un puñadito de gente y esa gente no se va a morir nunca. Sí. Vos decís, eso es una novela, una película, algo así, pero... Sí, puede ser es una locura el guión todavía. de una película de ciencia ficción, pero como vos dijiste antes, hay algo de ficción, o sea, es la ciencia ficción sacando la palabra ficción. Claro, o sea... Es eso, no quiero quedar como, mirá que en 50 años ya la humanidad va a ser completamente diferente, pero capaz habría que tenerlo en cuenta lo que se dice. Jamás no va a llegar a ese nivel, o capaz sí, ¿no? Pero por lo menos que no creo es eso de subestimar todas estas cosas. Estos avances. Sí, a veces porque pues, se tienden a ridiculizar estas cosas y por ahí no, o sea, medir el impacto y pensando ya desde el terreno geopolítico, lo que hacemos en el programa, es empezar a pensar en cómo va a dar de lleno en el mundo que estamos diagramando y cómo nos preparamos para eso. O sea, no sé si te quedó algo más para... No, solo quería decir de nuevo lo que dijiste antes de que ya se está viviendo más años. Y que uno sí casi lo naturaliza ni lo piensa. Antes la gente vivía hasta los 30 años, después se fue extendiendo, 50, 60, 70, ahora la gente llega a los 90 años y no te llama tanto la atención. No, casi todo el mundo conoce gente de 90 años. Claro. Y eso porque, bueno, hubo mejoras en la alimentación, avances en la medicina, en la calidad de vida. Es a eso sumarle el que te van a poder regenerar el cuerpo. La juventud eterna. Bueno, Ivonne, te dejamos entonces esta vez con un mensaje esperanzador para que siempre para que veas que no siempre somos negativos en nuestros planteos. Muy esperanzador, sin dudas, Marce. Y yo voy a hablar al núcleo
duro de nuestra audiencia, aquellos que nos siguen fervientemente en las redes sociales, en YouTube y todo. Imaginen un mundo donde, como dice Azul, en 15, 20 años se va a poder generar los organismos y va a tener una calidad de vida mayor y más años va a poder vivir. Y una masa, por los avances mismos tecnológicos, por la inteligencia artificial, que van a estar fuera del sistema. A eso sumamos el tema de todas estas políticas que vemos dando vuelta por ahí, que muchas veces no coincidimos. No las voy a nombrar porque Azul va a decir que soy políticamente incorrecta. Pero ustedes se darán cuenta de lo que estoy hablando, y aquí estamos llevando. Lagarde ya lo dijo, la gente, los jubilados o los mayores ya son un problema. Los mayores, los pobres, las chicas que quedan embarazadas, todos son un problema. Va a quedar este núcleo duro y con plata. Y por lo visto con una vida útil más prolongada. Así que bueno, los dejo pensando y espero sus comentarios en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube, mientras los llevo a una pausa, que después del corte vamos a estar con nuestro invitado y el tema central del programa de hoy. Hoy estamos con Juan Marino, que tiene un perfil que habitualmente nosotros no hemos tocado mucho, que es el tema de, más que nada, de los movimientos que han surgido a partir de los piqueteros, que bueno, en otros países son grupos que en la Argentina se han hecho conocidos a partir del 2001, especialmente por ir a la calle, por cortar, lo cual ha traído cosas buenas y malas, pero bueno, fue una forma de lucha que creo que se ha ido extendiendo en muchas partes del continente. Así que Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿sabes? Una de las cosas que nos está llamando bastante la atención es, a veces que hay una visión un poco naif de la política. O sea, vemos que se hacen muchos reclamos, pero se cree a veces que a través de la democracia liberal se pueden conseguir muchas conquistas, muchas reformas, que después en la práctica vos ves que se están siendo limitadas. Entonces, por ahí la pregunta era, ¿cuál es la verdadera naturaleza del poder? Bueno, es muy importante la pregunta, porque como diría Maquiavelo, la naturaleza de la política es la lucha por el poder, ¿no? Y siendo él el fundador de la ciencia política moderna, creo que es muy importante que la militancia comprenda esto y que comprenda que política es luchar por el poder en defensa de determinados intereses sociales, y que los distintos partidos políticos se agrupan para defender esos intereses, y que para que esos intereses primen, tiene que primar un determinado partido y un determinado frente político sobre otro en la lucha por el poder. Cambiemos, la coalición que ha conformado el gobierno de Mauricio Macri, es una agencia directa del imperialismo, y para defender los intereses de la patria argentina y de todo el pueblo argentino con sus distintos sectores, es necesario constituir un frente político que luche por el poder, porque además la derecha es antiderechos, por lo cual considerar la posibilidad que en el marco de la derecha globalizadora vamos a progresar en la conquista de derechos sociales y democráticos es una utopía, no es cierto. Para que haya derechos sociales y políticos para la población, la derecha no puede seguir gobernando. O sea, el primer mundo que tiene que entender la gente entonces es que hay una confrontación de intereses, o sea que es una ilusión lo que te están vendiendo cuando dice, bueno, concordemos todos porque el presidente quiere lo mejor para todos, porque a él le serviría. Absolutamente. ¿Cómo vamos a poder tener igualdad de posibilidades y un diálogo real cuando, por ejemplo, la exportación en nuestro país está en manos de un pequeño grupo de monopolios exportadores que acaparan la producción agropecuaria en los puertos de Argentina? Sin ir más lejos, en 2017 solamente 5 empresas exportadoras acapararon el 57% de la exportación de todo el complejo de puertos de nuestro país. Entre ellas está Cargill, COFCO, Dreyfus. Y por lo tanto, si queremos discutir efectivamente la posibilidad de que el poder esté en manos del pueblo, bueno, ese complejo exportador no puede estar en manos de monopolios extranjeros y privados, y tiene que ser expropiado. Creo que es una de las medidas y uno de los planteos que hay que discutir para discutir dónde está el poder real, ¿no? ¿Quién tiene el poder real en nuestro país? Bueno, lo tienen esas exportadoras, lo tienen los bancos, lo tiene el capital financiero. Por eso también es muy importante entender que para que haya realmente un diálogo entre sectores que defiendan al país,
hay que romper este acuerdo que está firmando Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y en definitiva romper las ataduras con el capital financiero internacional. Mientras el capital financiero internacional siga primando en la política interna, no hay posibilidad de diálogo real. Ahora, vos ves que el macrismo, yo hace poco, hace unos días estaba hablando con un referente del macrismo, y ellos están muy convencidos que van a salir ahora con una campaña mediática muy fuerte, que no habiendo obviamente dinero para obras públicas, van a tener que basarse otra vez en salir a tratar de convencer a la gente. Y para eso, bueno, trabajan mucho con el tema del Big Data, con redes sociales, un poco lo que estuvimos viendo con Cambridge Analytica, que tanto se discutió acá. Bueno, ellos nuevamente vuelven a confiar en eso. ¿Cómo se puede hacerle frente a algo, a una maquinaria que tiene tantos recursos económicos, logísticos, informativos, culturales, o sea, manejan todo el espectro? Bueno, en primer lugar, esa imagen que venden hacia el foro externo algunos dirigentes del PRO no es lo que piensan en el foro interno los ideólogos de la derecha en nuestro país. Hace pocos días salió una editorial de Morales Solá, donde Morales Solá, uno de los principales voceros de la derecha de la nación, reconoce que hubo un cambio radical en nuestro país a partir del golpe de mercado, donde antes ellos consideraban que Macri iba a ser reelecto y ahora no solamente piensan que Macri no gana en primera vuelta, que es probable que pierda en segunda vuelta, sino incluso no saben si Macri llega a terminar su mandato. Y esto es lo que está pensando la derecha en nuestro país. Lo otro son espejitos de colores. El pensamiento real es el reconocimiento de una situación crítica. El Financial Times acaba de decir que el gobierno de Macri está en caída libre y en modo de crisis permanente. Sí. El Morgan Stanley no elevó realmente a Argentina al estado de país emergente. Eso puede llegar a pasar en mayo de 2019 y está condicionado a que el gobierno acepte la extorsión de Morgan Stanley y la banca de que no haya ningún tipo de control al sistema cambiario, es decir, una devaluación total. ¿El partido te parece que es una extorsión o en realidad es una excusa? ¿Qué es lo que ellos en realidad vienen a hacer? No, de parte de Morgan Stanley es claramente una extorsión. Sí, está bien, pero digo, el gobierno, ¿son una extorsión o eso es parte de su política que están buscando una legitimación? El gobierno hasta este momento no pudo ir hacia el ajuste en shock por los límites políticos y sociales que le pusimos como oposición y como movimientos populares en nuestro país. Pero su objetivo de fondo es el ajuste en shock que hoy en día está instrumentando al entregarle el gobierno al Fondo Monetario Internacional. De hecho, Caputo acaba de decir que el golpe de mercado, que esta corrida cambiaria, fue lo mejor que le podía pasar al gobierno porque le permitió ir al FMI, lo cual está confesando que a ellos les hubiese gustado poder ir antes al Fondo Monetario Internacional, lo cual no lo habían dicho en campaña electoral, lo cual no lo habían dicho públicamente, y es muy importante, por lo tanto, entender el límite que tiene la Big Data, el límite que tienen las maniobras comunicacionales de Durán Barba, el Goebbels de nuestra época, porque ellos no le pueden mentir a todo el mundo todo el tiempo. Las mentiras tienen un límite que es la realidad, y la realidad se termina imponiendo. Nosotros en el Partido Piquetero tenemos una frase que es que la vida barre con todas las mentiras, y la vida en nuestro país está barriendo con las mentiras del macrismo. ¿Por qué eligieron ese nombre, Partido Piquetero? ¿Eso no los distancia con un sector de la sociedad? Es un nombre para darle expresión política al movimiento social más avanzado de la clase obrera en nuestro país en las últimas décadas, porque queremos organizar políticamente al sector de la población, de la clase obrera, de las trabajadoras y los trabajadores, de los luchadores que salen a la calle y enfrentan al capital financiero, enfrentan al imperialismo, enfrentan a este gobierno y defienden incondicionalmente a las trabajadoras y a los trabajadores. Es un partido para que aquellos que protagonizan las puebladas, como fue la pueblada contra la reforma previsional en diciembre de 2017, la pueblada por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las puebladas obreras como el 21F contra los despidos, por la reapertura de paritarias. Bueno, por ejemplo, ahora mismo también en desarrollo tenemos en nuestro país, en las últimas semanas, el Chubutazo, una pueblada de toda la provincia de Chubut contra el congelamiento salarial. A ese sector de la población es al que interpelamos cuando construimos el Partido Piquetero para que vean que en este partido tienen su expresión política. Pero ¿no te hace falta después poder avanzar sobre otros sectores sociales que por ahí a priori van a empezar a no sentirse involucrados, comprendidos por esta propuesta? Y para eso nosotros proponemos un frente único contra el FMI. Nuestra propuesta es un frente único contra el Fondo Monetario Internacional que sea abarcativo de todos los sectores sociales que se ven afectados y que desconfían del Fondo Monetario Internacional. Así como en el Partido Piquetero buscamos agrupar a estos sectores combativos y luchadores, bueno, hay otras fuerzas políticas
que apelan a sectores de centro, a sectores de la clase media, que también son afectados por la política del gobierno y sobre todo son afectados por la asunción del Fondo Monetario Internacional. Incluso te diría más, con el Frente Único Anti-FMI nosotros apelamos a que sectores de Cambiemos rompan con Cambiemos y se suman a esta lucha para expulsar al Fondo Monetario Internacional de nuestro país. El 70% de los votantes de Cambiemos está en contra del acuerdo que está firmando Macri con Lagarde. Y por lo tanto apelamos a que ese sector también se unifique y vayamos todos juntos en esta lucha. El 9 de julio va a haber una pueblada patriótica en el Día de la Independencia, en la 9 de julio, donde queremos que estos sectores también se acerquen y vamos a marchar todas y todos con banderas de Argentina, porque la disyuntiva hoy es patria o FMI. Entonces, con la táctica frentista, con la táctica del Frente Único con el FMI y con toda esta lucha popular que hay en nuestro país, que es el instrumento con el cual pensamos que vamos a poder quebrar el pacto político que hoy está permitiendo que el FMI asuma el poder en Argentina, que es un pacto político donde Carrió y la UCR, Cornejo, se han realineado con Macri luego de haber criticado los tarifazos, y es ese realineamiento el que permite que el FMI se venga a imponer en Argentina. Es ese realineamiento también el que genera que el peronismo de centro, bueno, no se coloque en un rol opositor como sí lo había hecho con el tema de la reforma previsional o con el tema de los tarifazos. Nosotros creemos que con la lucha popular del sector más avanzado y más movilizado del pueblo argentino podemos romper ese pacto político y atraer a sectores medios, que son a los cuales vos haces referencia, a que hagamos un gran frente contra el Fondo Monetario Internacional. Está habiendo una serie de cambios tecnológicos en el mundo, el avance de la inteligencia artificial, que prácticamente van a destruir casi todos los puestos de trabajo que conocemos. Vos ves hoy, por ejemplo, empresas como Amazon Go o Tencent que ya empiezan a eliminar directamente los cajeros. Sin ir más lejos, lo está viendo ya en nuestro país. La conducción autónoma, por ejemplo, calculan que en 10 años se va a perder el 80% de los trabajos relacionados a todo tipo de conducción, ¿no? Esto hace pensar que en realidad estamos yendo hacia un mundo sin trabajadores. ¿Cómo se enfrenta a esta nueva realidad cuando uno viene basado, como vos estabas diciendo antes, en unificar a los proletarios en contra de algo? Bueno, es muy importante la pregunta y es un debate que recorre el mundo, el problema de cómo abordar el desarrollo tecnológico y el mercado laboral en relación a ese desarrollo. Hay dos grandes visiones, podríamos separar en dos grandes orientaciones, que por un lado tenemos al macrismo, por ejemplo, en Argentina, defendiendo la tesis del emprendedurismo individual, que frente al desarrollo tecnológico cada sujeto individualmente tiene que buscar su propio desarrollo económico. En el mejor de los casos, que les funcione, puede durar 10 o 20 años. Después de eso tampoco va a haber espacio para eso. Totalmente, y no creo que ni siquiera dure 10 años. Es absolutamente inviable lo que plantea el macrismo, porque el fundamento que está escondido detrás de ese razonamiento es que no quieren tocar el interés de los monopolios. Ellos no quieren afectar la tasa de ganancia de los monopolios, quieren tratar de evitar la caída de la tasa de ganancia de los monopolios, que es una caída inevitable porque la tendencia es decreciente de esa tasa de ganancia y más aún con el desarrollo tecnológico. Por el contrario, hay otra salida, que es el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar los salarios. Y esa salida, que es un planteo programático que hacemos como partido piquetero, que está inscrito incluso en el programa del trotskismo de la izquierda a nivel internacional, también lo han aplicado, por ejemplo, gobiernos de tinte moderado, de tinte de centro, de tinte del Partido Verde. Hay un ejemplo muy claro que es el de la ciudad de Gotemburgo en Suecia, que ha aplicado el reparto de hora de trabajo sin afectar el salario y ha mejorado la productividad económica en esa ciudad, que aparte es una ciudad muy importante porque es el principal puerto de Suecia, donde están afincadas las principales empresas. Volvo, por ejemplo, tiene sus principales oficinas ahí, y ellos, tomando un ejemplo que Kellogg ya había experimentado en la década del 30, bueno, ahora están instrumentando el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario para lograr que el desarrollo tecnológico no implique desocupación masiva y desaparición de puestos de trabajo, sino que al revés, para que eso permita un mayor desenvolvimiento de las y los trabajadores. Suiza hizo un plebiscito hace unos meses atrás para ver si ponían una asignación universal. Sí. El plebiscito, si bien fracasó, creo que consiguió, si no me recuerdo mal, el 35% de los votos, lo cual es importante como iniciativa. ¿Eso puede ser una de las soluciones que hace falta? Totalmente. Bueno, uno de los puntos programáticos originales del movimiento piquetero en Argentina es el subsidio universal a los desocupados, porque el proceso de desocupación masiva tiene un objetivo muy claro, que es abaratar el costo de la mano de obra, abaratar el salario de los trabajadores.
Ellos extorsionan a los trabajadores ocupados, diciéndoles que tienen que aceptar menores salarios, porque si no van a ser reemplazados por los desocupados que están haciendo la fila para conseguir trabajo. Entonces, cuando reclamamos un subsidio universal para las y los desocupados, que sea equivalente al costo de la canasta básica familiar, para que puedan con ese subsidio mantener y desarrollar su actividad como familia, defender sus ingresos, bueno, ese planteo totalmente contrapuesto al que busca establecer el imperialismo en esta fase de descomposición con los procesos de desocupación masiva, y que ahora lo planteen, como vos decías, en Suiza con ese plebiscito, o incluso también hay partidos fascistas directamente en Italia planteando el seguro para los desocupados, para los parados. Existen distintos tipos de seguros para los parados en España, por ejemplo, un país con un índice de desocupación muy alto, por lo cual hay ejemplos que van en ese sentido, lo cual demuestra que emerge como una necesidad objetiva de la situación y donde para efectivamente evitar que se utilice la desocupación como un fenómeno favorable a la precarización, nosotros decimos subsidio universal, todos tengan garantizado cobrar como mínimo el costo de la canasta básica familiar y bueno, que a partir de eso se pueda lograr que cada cual pueda aportar al desarrollo productivo según su capacidad y reciba según su necesidad. Ahora, parecería entonces que los sectores más lúcidos del capitalismo están buscando fórmulas para mantener funcionando el sistema. Ahora, ¿tiene viabilidad el sistema capitalista como lo conocemos hoy cuando estamos marchando precisamente a la desaparición de los trabajadores? Bueno, ya no existe, de hecho, y lo que tenemos es una crisis imperialista a nivel mundial, con monopolios que están reflotando sus tendencias fascistas, que se vuelven a replegar sobre líneas nacionales, tienen sus representantes políticos directos en ejemplos muy claros como Donald Trump, que vuelven a la guerra comercial, que vuelven a plantear una tendencia proteccionista en las metrópolis, en los países imperialistas, y plantean la posibilidad del estallido de una tercera guerra mundial. Lo que ha hecho Donald Trump al retirarse del pacto nuclear con Irán, lo que ha hecho ahora al retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, todas esas medidas de Trump no son medidas que favorezcan el desarrollo nacional de los países oprimidos, sino que al revés, son la antesala de lo que va a ser una agresión muy fuerte por parte del imperialismo yanqui contra el resto del mundo. Y en ese sentido creemos que es muy importante, por lo tanto, mostrar la inviabilidad de ese imperialismo que lleva al colapso del sistema mundial. No existe más el capitalismo como tal, no existe el libre mercado, no existe la libre competencia, existen monopolios parasitarios que con tal de sobrevivir están dispuestos a llevar al mundo una tercera guerra mundial. Y creemos que es muy importante evitar eso, que por eso hay que desenvolver una lucha a escala internacional contra el gobierno de Trump, contra la tercera guerra mundial y defender sobre esa base a los países oprimidos y sus intereses y sus recursos y rechazar la extranjerización de esos recursos y rechazar la presencia de los monopolios imperialistas en esos países y defender también a la clase obrera y los explotados de las metrópolis. Por ejemplo, solidarizarnos con los inmigrantes en Estados Unidos que sufren los ataques de Donald Trump, con los trabajadores de Estados Unidos también, a quienes ahora les van a tratar de atacar el salario a partir del proceso inflacionario en ese país, y organizar, promover la organización de esa clase obrera de las metrópolis también en Europa para poder desarrollar un proceso de unificación mundial de los pueblos oprimidos, los explotados, en contra de esta bancarrota del imperialismo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Vos estás de acuerdo si planteamos que lo que estamos viviendo ahora es una lucha intercapitalista entre dos bloques? Un bloque globalista y un bloque aislacionista, o sea, eso es lo que hoy estamos viendo dentro de lo que es el capitalismo occidental. Se podría decir de esa forma. Tenemos la tendencia al ascenso del fascismo corporizado en Trump, que defiende el proteccionismo en los países imperialistas, y tenemos una bancarrota de la globalización, que también es el fundamento por el cual Macri se hunde, ¿no? Porque Macri pretendía basar su proyecto en la globalización, por eso él mismo apoyaba la candidatura de Hillary Clinton en Estados Unidos, la derrota de Hillary Clinton, la caída de la globalización como fenómeno histórico, bueno, es lo que le quita fundamento al proyecto macrista, y de conjunto a nivel internacional es lo que plantea la inviabilidad, efectivamente, de un sistema de naciones basado en la existencia del capital financiero, porque la ONU como organismo a escala histórica funcionó como
un motor para la protección del capital financiero. Y bueno, termina el capital financiero dejando en claro que cuando entra en crisis recurre al fascismo y a la guerra para poder resolver sus problemas. Por eso creemos que el agotamiento de la globalización y el ascenso del fascismo plantea la necesidad de una lucha revolucionaria y antiimperialista. Es decir, plantea la necesidad de organizar a la clase obrera y a los explotados del mundo entero contra el fascismo. Ahora vamos a una lucha para derrotar a estos fascistas frente al agotamiento de la globalización. En ese sentido, marco un matiz en relación a lo que vos planteabas sobre esta disyuntiva, esta confrontación a escala internacional, que tiene un rasgo cierto, porque no por nada existe el choque entre Trump y Merkel. Merkel sí expresa el sector globalizador y por eso Merkel ha dado muestras de apoyo político público a Macri. Xi Jinping se ha alineado en ese sentido con el discurso globalizador, con la posición de los globalizadores, y ahí ya se empieza a vislumbrar un choque a escala planetaria, donde de un lado tenemos a Alemania y del otro lado tenemos a Estados Unidos. Ahora los globalizadores fracasan, por algo la Unión Europea está a punto de romperse. Inglaterra ya se retiró con el Brexit, Italia está en el mismo camino, ha caído Rajoy, que era uno de los exponentes de la derecha europeísta, de la Unión Europea, y tenemos por lo tanto un fracaso de la globalización. Y el fracaso de la globalización ha dado lugar al ascenso del fascismo, y el ascenso del fascismo debe ser respondido con una lucha revolucionaria a escala global. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño corte y ya retomamos la charla. Muy bien. Bueno, continuamos entonces la charla con Juan Marino. Vos me planteabas que Xi Jinping se ha alineado con este sector globalista. Sin embargo, hay muchos críticos a esta postura que dicen que en realidad China sigue manejándose dentro de los parámetros socialistas, que si bien no son los que por ahí uno pensaría que deberían ser, ellos siguen con un papel de un Estado protagónico, rector de la economía, y que prioriza la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos por encima de otros conceptos como podría ser un capitalismo más clásico. ¿Cómo ves esto? Bueno, es interesante, sobre todo porque la experiencia de China permite saldar un debate entre economistas, ¿no? Entre los economistas liberales, por un lado, que sustentan las posiciones del gobierno de Macri, que plantean que sus posiciones liberales de ajuste fiscal, de destrucción del gasto público son la salida a los problemas económicos del país, que se está demostrando como falso en Argentina. Argentina está fracasando, el gobierno de Macri se está hundiendo, y por el contrario, China, con un sistema donde prima el monopolio estatal sobre el comercio exterior, ¿no?, ha demostrado ser la locomotora del crecimiento mundial. De hecho, en los últimos años, el crecimiento económico mundial en un 30% se explica solamente por China. Cuando estuvo el embajador chino dando unas charlas, unas reuniones acá en el mes de marzo, en 2018, en nuestro país, explicaba justamente esto, que China es la locomotora de la expansión económica a nivel internacional. Por lo cual ahí ya hay una primera discusión saldada, que es que fracasan estos planteos librecambistas, los tratados de libre comercio y demás, y bueno, el monopolio del comercio exterior y la presencia del Estado en vez de los monopolios privados es lo que sí permite el desarrollo económico. Otra cosa es la discusión sobre qué es socialismo, ¿no? Porque socialismo no es estatismo, y en ese sentido creo que es importante marcar que el socialismo marxista plantea que el socialismo es el poder de la clase obrera, es que gobiernen la clase obrera y sus intereses, y en ese sentido es donde ahí marcamos una diferencia con Xi Jinping, en el sentido de que él, al alinearse con el bloque globalizador a escala internacional, no tiene una política obrera proletaria a escala global y por lo tanto marxista y socialista, sino que se alinea con uno de los sectores del imperialismo, que es el sector globalizador del cual hablábamos antes. Eso no quita que la experiencia de la revolución china, que fue la revolución en el país más poblado del mundo, dicho sea de paso, lo cual es muy importante, ¿no?, para que quienes dicen que es inviable el marxismo, la revolución socialista, bueno, triunfó en el país más grande del mundo y en el país más poblado del mundo. Y China, gracias a la conquista que logró con la revolución de Mao Zedong, que fue la unificación de toda la nación, ha logrado una expansión económica nunca antes vista a escala global. Y creo que eso es una conquista efectiva que hay que mostrar, y que muestra la viabilidad del planteo de izquierda, de la bandera roja, y también el fracaso de los liberales y los voceros del imperialismo. Hoy
podríamos decir, el guardaespaldas de China, el que le está facilitando tener una capacidad militar como para poder llevar a cabo todas estas iniciativas que está tomando, entre ellas el tema de posicionar al yuan sin sufrir una represalia militar, que sería lo lógico cuando se intentaron hacer medidas del tipo, como en su momento intentó hacer Gaddafi. Eso se basa gracias precisamente a esa posibilidad que le está brindando Rusia. ¿Cómo ves el modelo de Putin cuando en Putin encontramos un modelo diferente, un partido, Rusia Unida, que mira hacia adentro, vuelve a rescatar sus valores tradicionales y en base a eso construye una unidad para enfrentar a ese imperialismo norteamericano? Bueno, es importante la discusión de Rusia, el fenómeno histórico de Putin, que se apoya en el propio proceso de restauración capitalista en Rusia y luego del derrumbe de la URSS y del muro de Berlín. Y en ese sentido me parece importante caracterizar la política exterior de Putin, que ahora tiene una confrontación con Donald Trump, porque el objetivo central de Trump es Rusia. Detrás del ataque a Irán está Rusia, en la mira de Estados Unidos. Creemos en ese sentido que la salida no es promover, como es el caso de Putin a nivel europeo, el desarrollo del fascismo, porque hay una asociación explícita, ¿no?, entre Putin y partidos como el de Le Pen y como partidos como el de la Liga del Norte en Italia, sino por el contrario la unidad con los oprimidos y la clase obrera de esas metrópolis y con el resto de los países oprimidos del mundo. En ese sentido, la naturaleza de un gobierno siempre hay que caracterizarla sobre todas las cosas por su relación con la política exterior, ¿no? Por eso también mencionaba la política de Xi Jinping en relación a su política exterior, y creo en ese sentido que el gobierno de Putin, al asociarse muy fuertemente con estos sectores del capital financiero europeo, bueno, está fallando en el camino que hay que adoptar para enfrentar al imperialismo. En ese mismo sentido, defender naturalmente la organización de la clase obrera rusa, que es una clase obrera con una historia fenomenal, es la clase obrera de la revolución bolchevique, para fomentar y protagonizar y encabezar la pelea necesaria que tiene Rusia contra las presiones del imperialismo. Y sobre todas las cosas, y nuestra posición como partido piquetero es muy clara en este sentido, podemos tener todos los debates que podemos tener con Putin, pero hay algo que es claro, que es la necesidad de la solidaridad incondicional con Rusia contra Estados Unidos, porque nosotros rechazamos que Estados Unidos se entrometa en la política interior de cualquier otro país a escala global, y sobre todas las cosas rechazamos que Estados Unidos amenace con agresiones financieras, con sanciones económicas y con agresiones militares. En ese sentido somos claros y nosotros rechazamos las agresiones de Trump contra Siria, las agresiones de Trump contra Corea del Norte, que han sido derrotadas gracias a la reunión de paz que hubo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esa reunión de paz fue una derrota de Donald Trump, porque donde triunfa la paz, pierde Trump. Y como nosotros queremos que triunfe la paz a escala internacional, hacemos un llamamiento a los pueblos del mundo a librar una lucha revolucionaria contra el gobierno de Trump. Thierry Meyssan hace unos días publicó una nota donde decía que más que lo que dice Trump, hay que ver lo que hace. Entonces, cuando él iba desmenuzando los pasos que ha dado en materia de política exterior, salvo el tema que no toca de Jerusalén, después en el resto va demostrando que en realidad Trump está volviendo a lo que era los Estados Unidos del siglo XVIII, o sea, donde dice, más allá de sin hacer un juicio de valor, dice, él plantea, yo lo que hago es un análisis crítico de lo que está haciendo, independientemente de después si uno esté de acuerdo o no. Él quiere volver a la Carta Fundacional de Estados Unidos, que rescata valores que son diferentes por ahí a los que el resto del mundo consigue como derechos humanos, y eso explica un poco esa dinámica que está teniendo Trump en sus políticas. Entonces, dentro de eso, él ve como que en realidad Trump lo que quiere es hacer una retirada de las tropas norteamericanas que están desperdigadas por el mundo, a cambio de poder, sí, fortalecer un sector militar, pero concentrado en sí mismo. Por eso lo define como un aislacionismo. ¿Eso cómo lo ves cuando vos me estás planteando más o menos lo contrario en realidad? No, el planteo reaccionario de Trump está claro en su defensa del sector supremacista del Partido Republicano, que en realidad va en contra de la tradición histórica del Partido Republicano que se corporizó en su momento con Lincoln, ¿no?, en la lucha contra el esclavismo. Bueno, ahora los esclavistas gobiernan en Estados Unidos en la figura de Donald Trump. En ese sentido podemos ver un nítido carácter reaccionario de su gobierno, es decir, que busca retroceder. Pero sobre todas las cosas lo que hay que caracterizar es la naturaleza de la asunción de Donald Trump. ¿Por qué asume Trump?
Asume Trump porque fracasa el plan globalizador de Obama. Asume Trump porque fracasa el plan de globalización basado en el acople chino-norteamericano. Todos los heridos que dejó la globalización. Claro, y en ese sentido la línea de repliegue militar no es cierta. La línea de Trump es retirarse de los lugares que ya no son redituables económicamente, él lo ha dicho públicamente. Nos vamos de los lugares donde no podemos ganar más plata. Esa es la posición de él. Pero eso no significa que él no tenga una política belicista, al revés. Se incrementa esa política belicista, se incrementa el presupuesto militar. Los sectores más reaccionarios toman lugares de poder en el aparato político. Y en ese sentido vamos una política muy agresiva de Donald Trump en el próximo periodo, porque Trump asume como fracaso de la globalización y como producto de una crisis imperialista donde los monopolios que él representa están buscando una política más agresiva a nivel exterior, porque no pueden tolerar que China sea el principal comerciante con toda América Latina. El comercio exterior de América Latina es en primer lugar con China. Sí. No pueden aceptar el rol. Los desplazó de África, los está desplazando del sudeste asiático. Rusia en Siria, le molesta la presencia de Rusia en Siria y cómo eso conecta con Irán. Entonces hay un problema, que es que el imperialismo yanqui se da cuenta que no controla el mundo y que eso le está generando muchos problemas también a nivel interno. Le está generando problemas a sus monopolios, están en una situación de crisis, no se ha superado la crisis de los monopolios imperialistas de Estados Unidos y por eso están preparando un asalto al resto del mundo. Y su objetivo fundamental es Rusia. Y eso creo que es muy importante verlo y por eso no bajar la guardia ante Donald Trump. Entender que un gobierno proteccionista en un país imperialista es sinónimo de fascismo, que no es lo mismo que un gobierno proteccionista en un país oprimido, en un país atrasado, son cosas distintas. Y en ese sentido alertar sobre lo que viene a hacer Trump en este mundo. Cuando uno ve la política exterior de Obama, fue muy agresiva. No solo fue muy agresiva, sino que, esto por lo que me han dicho a mí los propios rusos, ellos consideraban que si ganaba Hillary iban a una guerra mundial seguro. Si ganaba Trump no sabían. No podemos saber realmente cuál va a ser la deriva de Trump. De todas formas, van a seguir tomando las precauciones para defenderse ante cualquier posibilidad de ataque. Bueno, lo hemos visto con los últimos anuncios de Putin sobre el nuevo equipamiento militar que tienen. ¿Cómo se puede entender por qué Obama y Hillary tienen una figura mucho más aceptable, mucho más digerible que la de Trump, cuando en realidad han hecho las mismas cosas o peores? Depende para quién digerible. Depende para quién. Porque hay muchos sectores progresistas en líneas generales. Bueno, porque el progresismo en general suele ser imperialista. Nosotros como trotskistas de liberación nacional, los sectores revolucionarios del nacionalismo en los países oprimidos también, todos consideramos que Hillary es el imperialismo estadounidense y la rechazamos frontalmente. Lo que ha hecho Obama contra Venezuela es gravísimo. Hemos sido siempre solidarios con Venezuela contra las sanciones de Obama. Obama es el que arrancó con las sanciones que después Trump profundizó brutalmente contra el pueblo hermano de Venezuela. Y por eso clarificar sobre el rol que juega el imperialismo globalizador. Porque si hay algunos sectores progresistas que simpatizan con Obama y con Hillary, es en realidad porque esos sectores progresistas simpatizan con el sistema de naciones a nivel internacional, con la ONU y el planteo globalizador, ¿no? Como si fuese progresivo históricamente, y no es cierto. No es cierto que sea progresivo y de hecho, como vos muy bien decís, Hillary iba también a una tercera guerra mundial. Hillary tenía una política muy virulenta contra Rusia. De hecho, en la campaña electoral era mucho más agresiva Hillary que Trump contra Rusia. Y por eso Rusia tenía algún tipo de expectativa en la derrota de Hillary Clinton que abriría un mejor escenario. Bueno, los elementos de Hillary, la CIA, el FBI, que estaban con Hillary en la campaña electoral, ahora le coparon también el gabinete a Donald Trump. Pues también estuvo el Russiagate y las crisis políticas en el interior de Estados Unidos, donde en el aparato de gobierno se demostró que el aparato real del Estado, que es la CIA, que es el Pentágono, que es el FBI, bueno, sigue marcando la política exterior y por eso los cañones de Estados Unidos apuntan contra Rusia. No iba a ocurrir lo contrario, porque no era cierto que Trump iba a terminar con los planes estratégicos de la CIA. Al revés, se termina acoplando muy claramente. No, eso por ahí era lo que te iba a decir. Acá hablamos del poder real y lo que es el macrismo, que en realidad es el mascarón de proa, de algo que viene atrás mucho más pesado. ¿Qué poder real tiene un presidente norteamericano? Claro, totalmente. Se apoyan en el poder real, que es este aparato militar, esta maquinaria de destrucción y muerte a escala global. Que tiene una inercia propia.
tiene su propio funcionamiento, su propia inercia, sus propios cuadros dirigentes, su propia estructura, su propia fuente de financiamiento y su propio desarrollo a escala internacional, su presencia en una enorme cantidad de países en el mundo, por lo cual no es cierto que se pueda prescindir de ellos continuando la política imperialista, ¿no? Un gobierno estadounidense que defienda a los países oprimidos del resto del mundo tendría que destruir la CIA, disolver el FBI, disolver el Pentágono, ¿no? Y que gobiernen los sindicatos de Estados Unidos, los movimientos populares de Estados Unidos, los movimientos de negros, los movimientos de mujeres, los movimientos de inmigrantes, que tendrían que conformar el bloque popular y sobre todas las cosas con la clase obrera yanqui a la cabeza para poder terminar con ese aparato podrido que es el que naturalmente condiciona a cualquier presidente que gane en Estados Unidos. Ahora vos me decís movimiento de mujeres, movimientos de negros, específicamente el movimiento de mujeres cuando gana las elecciones Trump y que él empieza a retirarle el financiamiento, ese lugar es ocupado por Soros. Parecería como que la política globalista tiene una pata cultural que es todo este tipo de movimientos que en cierta medida están haciendo un mosaico de intereses que dificultan la posibilidad de hacer un frente popular. ¿Vos cómo ves este tema? Bueno, de hecho en la Women's March, que fue una marcha histórica y fue una de las marchas más grandes a escala internacional, hubo en todo el mundo 5 millones de mujeres contra Trump, es decir que fue un movimiento histórico del cual participamos como partido piquetero y nuestras compañeras de la agrupación de mujeres en lucha de las piqueteras. En ese movimiento también participó el Partido Demócrata. O decís Soros financiando, bueno, los demócratas como expresión política de ese sector del imperialismo. Sí. Y naturalmente hay una discusión donde ese sector del imperialismo pretende apropiarse para sí las banderas de la lucha por los derechos civiles, ¿no? Tuvimos ahora también en nuestro país sectores del PRO apoyando el derecho al aborto, lo cual no impugna el movimiento por el derecho al aborto, al revés, muestra que es tan fuerte el desarrollo del movimiento de mujeres que rompe las barreras en los partidos patronales y en los partidos proimperialistas. Y hay sectores que para simpatizar con ese movimiento terminan apoyando la lucha por esos derechos. Trump es un gobierno abiertamente misógino. Ahora, yo esto lo he hablado con gente del PRO y ellos me decían, esto fue una idea de Durán Barba. Durán Barba le lleva esta idea a Macri, Macri la agarra y el proceso que va a seguir el PRO de ahora en más va a ir tomando de a una muchas de las banderas de la izquierda para darle esa pátina cultural al gobierno y poder avanzar después en las medidas económicas que son las que realmente les interesa. ¿No hay un proceso distractivo donde vos ponés como una causa nacional y te pasas meses hablando del aborto mientras están rematándote el país? No, el movimiento de mujeres no es ni distractivo ni un invento de Durán Barba, es preexistente al propio macrismo y los últimos años ganó una masividad gigantesca, incluso en 2015 fue la primera marcha de Ni Una Menos, que fue multitudinaria, gigantesca frente al Congreso de la Nación y todavía Macri ni siquiera gobernaba y fue promovida por las organizaciones de mujeres. Pero tuvo el apoyo mediático de Clarín y de todas las... Y también de Página 12 y también de los Bueno, pero Página 12 lo podíamos ver dentro de esa democracia liberal también. Bueno, pero todas las organizaciones de izquierda revolucionarias y los sectores del nacionalismo antiimperialista también participaron del Ni Una Menos, es decir, que agrupó a todos los sectores de la sociedad política en nuestro país. El Ni Una Menos, sobre todo. Después el derecho al aborto empezó a dividir aguas, ¿no? Y creo que igualmente quedó claro que en la lucha por el derecho al aborto, lejos de primar la distracción, al revés, lo que se desarrolló es un movimiento muy grande de mujeres que unificó a partidos políticos, sobre todo a los partidos políticos opositores al macrismo, que le generó una rebelión interna en Cambiemos, que aisló al sector reaccionario de Cambiemos. Dicho sea de paso, la mayoría de Cambiemos votó en contra del derecho al aborto en el Congreso. Fue un sector minoritario que votó a favor. Y ese sector minoritario fue el que permitió que ganara ese derecho, que fue votado mayoritariamente por el FPV, por el Frente de Izquierda, por el Peronismo para la Victoria, por los sectores de la oposición. La mayoría de los votos a favor del derecho al aborto los aportó la oposición. Macri está en contra, Michetti está en contra, Marcos Peña está en contra, los principales cuadros del macrismo están en contra del derecho al aborto. Macri tuvo que permitir el debate para que la derrota, el costo político de la derrota política que implica tener que discutirlo sea el menor posible. En todo caso, la idea de Durán Barba puede haber sido tratar de evitar el mayor costo posible por la lucha por el derecho al aborto, al habilitar el debate. Pero fue una derrota de Macri, porque Macri está en contra y le ha generado una crisis interna en Cambiemos que se ha expresado públicamente y que estaban preocupados porque se iba a seguir desarrollando y ya se había generado con el tema de la paridad de género.
Y de hecho Macri bajó la línea de que dejen de hacer expresiones públicas y fotos públicas dividiéndose. Una de las condiciones que impone ahora el FMI es la paridad de géneros y rendir cuentas en la bolsa mensualmente sobre cómo va evolucionando la cantidad de mujeres en los directorios de las empresas. Ahora, para cerrar, pues ya nos queda un minuto nada más. Cerrame diciendo qué puede significar si gana López Obrador en México y qué puede pasar con Brasil, con Lula o sin Lula. Arranca en Colombia, ¿no? Porque tuvimos la elección donde ganó Duque, que es el candidato de la guerra y de la invasión a Venezuela, pero donde también Petro sacó una votación histórica para una formación de izquierda con más de 40 puntos, más de 8 millones de votos, por lo cual en Colombia no hay un ascenso unilateral de la derecha guerrerista, sino que hay una polarización donde quienes defienden la paz tienen un peso social y político muy importante y van a tener las condiciones para en el próximo periodo dar una lucha contra la política de guerra de Duque. Esa misma tendencia a favor de la paz y contra la guerra de Trump es lo que se está expresando en la candidatura de López Obrador en México. Es una candidatura cuyo ascenso es enorme, ha captado la atención de la mayoría del pueblo mexicano en su campaña contra la corrupción y lo saludamos porque marca una nueva situación en nuestro continente, donde esta tendencia que tuvimos con el golpe en Honduras, el golpe en Brasil, el intento de golpe en Venezuela, las guarimbas en Venezuela, bueno, ahora con el intento de golpe en Nicaragua, tiene una contratendencia que puede triunfar si lo de López Obrador es favorable en las elecciones presidenciales, que puede triunfar si Lula es candidato a presidente, porque si es candidato a presidente gana, y eso se va a definir en el mes de agosto, en la presentación en el Tribunal Electoral. Entonces, con el triunfo de Lula, el triunfo de López Obrador, la muy buena elección de Petro, y acá en Argentina el derrumbe electoral de Macri, y el potencial desarrollo electoral de una fuerza que defienda la unidad con estos gobiernos y estas fuerzas políticas en el resto del continente, puede modificarse quién prima en la situación política a nivel regional, cambiar la situación regional en un sentido favorable a la paz y en contra de la derecha golpista, así que creemos que es una situación alentadora donde hay que impulsar el desarrollo de estos frentes y estas expresiones políticas que puedan derrotar a la derecha golpista. Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo. Gracias por tomarte el trabajo de venir a charlar con nosotros un poco y bueno, seguramente te vamos a volver a llamar para ir profundizando algunos de estos temas que tocamos un poco por encima, para ver, porque es un pensamiento interesante que no habitualmente uno lo termina de comprender si no lo ve directamente. Así que bueno, muchas gracias y bueno, volvemos con vos y Bonnie para que cierres el programa. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me pareció un programón, pero bueno, yo no puedo hablar mucho porque soy parte de ello, pero me resultó muy interesante, tanto la entrevista como la columna de Azul y lo que trajeron Marcelo, así que espero que a ustedes les haya parecido lo mismo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, y que también inviten a sus amigos a que hagan lo mismo. De esta manera estarán colaborando con nosotros para que tengamos mayor difusión de lo que estamos haciendo y podamos seguir sobreviviendo a este mundo que es bastante complejo y maravilloso. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.